Hay noches en las que el cielo parece estar cerrado, noches en las que las oraciones parecen perderse entre las nubes oscuras y el corazón se pregunta si Dios realmente está escuchando. Pero es precisamente en esas noches, cuando todo parece perdido, cuando el Señor prepara los milagros más hermosos, cuando el alma generosa abre su puerta al extraño, abre también las puertas del cielo. Esta es la historia de un hombre que lo perdió casi todo, pero nunca perdió su fe. Un hombre cuyas manos, acostumbradas a afinar las notas perfectas de los pianos, estaban a punto de descubrir que Dios también afina los destinos cuando el corazón está en la frecuencia correcta. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un testimonio de que la hospitalidad a los extraños puede ser hospitalidad a los ángeles. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. En la hermosa ciudad colonial de Guanajuato, México, donde las calles empedradas suben y bajan como las teclas de un piano gigante, vivía Esteban Morales, un hombre de 58 años, con más arrugas que pesos en el bolsillo. Su pequeño apartamento estaba ubicado sobre una antigua zapatería en el Callejón del Beso, un lugar donde el eco de sus pasos resonaba como las notas solitarias de una melodía inconclusa. Esteban era un hombre delgado, de manos largas y dedos sensibles que habían acariciado las teclas de cientos de pianos a lo largo de su vida. Su cabello, completamente plateado, contrastaba con sus ojos color miel que todavía brillaban con una chispa de esperanza. En su juventud había sido mariachi, uno de los mejores violinistas de la región, pero la vida lo había llevado por caminos distintos hasta convertirse en afinador de pianos, un oficio noble pero cada vez menos solicitado. Cada mañana, Esteban se levantaba a las 6, preparaba café en una vieja cafetera de peltre y miraba por la ventana mientras susurraba una oración. Señor, otro día más bajo tu gracia. Provee para mí y para mi Lupita. Ese era su ritual, tan constante como el amanecer que pintaba de naranja los tejados coloniales de la ciudad. Su única compañía era su nieta Lupita, una niña de 9 años con ojos grandes y respiración difícil. Los ataques de asma la visitaban como tormentas inesperadas, dejándola sin aire y a Esteban sin aliento de preocupación. Desde que su hija María había muerto 3 años atrás en un accidente de autobús, Esteban se había convertido en padre y madre, abuelo y guardián, todo al mismo tiempo. La rutina de Esteban era simple pero digna. 2 o 3 veces por semana, si había suerte, alguna iglesia o escuela lo llamaba para afinar un piano viejo. Cobraba poco, apenas lo suficiente para el alquiler, la comida y las medicinas de Lupita. Su tesoro más preciado era un diapasón de plata que había pertenecido a su padre, un instrumento que producía la nota la perfecta, como un fragmento de cielo convertido en sonido. La vida no había sido generosa con Esteban Morales. 3 años atrás, cuando María viajaba de regreso de la Ciudad de México con su pequeña Lupita, el autobús perdió los frenos en una curva de la carretera. María no sobrevivió, pero Lupita sí, marcada para siempre con un asma crónica que los doctores atribuían tanto al accidente como al trauma emocional. Esteban recordaba aquel día como si hubiera sido ayer. El teléfono sonando a medianoche, la carrera desesperada al hospital, el momento en que tuvo que identificar el cuerpo de su única hija. Apenas había terminado de enterrar a María cuando las deudas comenzaron a llegar, como cuervos después de una batalla. Los gastos del funeral, las cuentas médicas del tratamiento de Lupita en el hospital, los meses de medicamentos caros. Esteban había gastado todos sus ahorros, había vendido su violín de mariachi, sus trajes bordados, todo lo que tenía valor. Pero las deudas seguían ahí, hambrientas, exigiendo más de lo que él podía dar. La situación financiera era desesperante. El alquiler del pequeño apartamento
consumía más de la mitad de sus ingresos irregulares. Las medicinas para el asma de Lupita representaban otro gran gasto. Lo que quedaba apenas alcanzaba para frijoles, tortillas, arroz y, cuando había suerte, un poco de pollo. Esteban había adelgazado tanto que su ropa le quedaba holgada, pero nunca dejó que Lupita pasara hambre. Los vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y admiración. Sabían de sus problemas, de sus noches sin dormir cuidando a la niña cuando la falta de aire la despertaba asustada. Algunos le ofrecían ayuda, pero Esteban era orgulloso en su humildad, aceptando solo lo absolutamente necesario. Dios proveerá, decía siempre, con una sonrisa cansada pero sincera. Cada noche, después de acostar a Lupita, Esteban se arrodillaba frente a un pequeño crucifijo de madera que colgaba sobre su cama. Sus oraciones eran simples pero profundas. Señor, no te pido riquezas ni lujos, solo te pido que me des fuerzas para cuidar de esta niña, que no le falte su medicina, que pueda respirar tranquila. Lo demás, como tú dispongas. Y se levantaba con la fe renovada, lista para enfrentar un día más. Sus manos, esas manos de artista que conocían cada tecla de un piano, también conocían el trabajo duro. Además de afinar pianos, Esteban hacía pequeñas reparaciones en el edificio donde vivía a cambio de descuentos en el alquiler. Limpiaba escaleras, arreglaba grifos, pintaba paredes. No había trabajo humilde para un hombre con una nieta que alimentar y una fe que defender. Aquel día de noviembre comenzó como cualquier otro, con el cielo despejado y el sol tibio que caracterizaba a Guanajuato en otoño. Esteban había conseguido un trabajo en la parroquia de San Roque, afinando el viejo piano que usaban para las misas. Había trabajado toda la mañana, escuchando cada nota, ajustando cada cuerda con la precisión que solo décadas de experiencia pueden dar. Pero a media tarde, algo cambió. Las nubes comenzaron a llegar del oeste, gruesas y grises como mantas de lana sucia. El viento se levantó súbitamente, arrastrando hojas secas y polvo por las calles empedradas. Los vendedores del mercado comenzaron a recoger sus puestos apresuradamente, reconociendo las señales de una tormenta seria. Esteban terminó su trabajo en la iglesia y recibió su pago, 300 pesos que guardó cuidadosamente en su bolsillo. Era suficiente para comprar la medicina de Lupita para 2 semanas y algo de comida. Caminó rápido hacia casa, sintiendo cómo el viento empujaba su cuerpo delgado, mientras el cielo se oscurecía cada vez más, transformando la tarde en una falsa noche. Para cuando llegó a su edificio, las primeras gotas gruesas comenzaban a caer, golpeando el pavimento con sonidos secos y amenazadores. Subió las escaleras de 2 en 2, encontrando a Lupita asustada en el pequeño apartamento. «Abuelo, tengo miedo», dijo la niña, mirando por la ventana cómo los relámpagos comenzaban a iluminar el cielo violentamente. Esteban la abrazó, sintiendo cómo el cuerpecito temblaba entre sus brazos. La tormenta estalló con toda su furia. El viento aullaba entre los callejones como un animal herido, haciendo vibrar las ventanas viejas del apartamento. La lluvia golpeaba el techo de lámina con un estruendo constante que apenas dejaba pensar. Los truenos retumbaban tan fuerte que hacían temblar las paredes, y cada relámpago iluminaba el interior del apartamento con una luz fantasmal. Esteban preparó una cena simple, sopa de frijoles con tortillas calientes. Comieron en silencio, escuchando la furia de la naturaleza afuera. Después bañó a Lupita, le dio su medicina para el asma y la acostó en el pequeño colchón que compartían. La niña se durmió rápido, agotada por el miedo, y Esteban se quedó sentado en el borde de la cama, mirándola respirar. Cuando estuvo seguro de que Lupita dormía profundamente, Esteban se arrodilló frente al crucifijo. Las velas que había encendido proyectaban sombras danzantes en las paredes descascaradas. «Señor», susurró, con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. «Gracias por este día, por el trabajo, por el pan de cada día. Protege a mi nieta. Dale fuerzas a sus pulmones, y si es tu voluntad, Señor, ayúdame a salir de estas deudas, pero si no, dame fuerzas para seguir adelante. En tus manos pongo mi vida y la de Lupita». La lluvia seguía cayendo implacable, como si el cielo mismo estuviera llorando.
Eran casi las 11 de la noche cuando Esteban escuchó algo que no era el ruido de la tormenta. Un golpe sordo, seguido de un gemido. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió. Alguien estaba golpeando la puerta principal del edificio, abajo, en la calle. Se levantó con cuidado de no despertar a Lupita y se asomó por la ventana. Bajo la luz amarillenta del farol de la esquina, que parpadeaba con cada ráfaga de viento, Esteban vio una figura humana desplomada contra la puerta de entrada. Era un hombre, eso era seguro, pero estaba empapado hasta los huesos y parecía incapaz de mantenerse en pie. Cada vez que intentaba levantarse, resbalaba y caía de nuevo sobre el pavimento mojado. El corazón de Esteban se aceleró. Todas las advertencias que había escuchado en su vida resonaron en su mente. No abras la puerta a extraños de noche. Puede ser un ladrón, puede ser peligroso. En estos tiempos no se puede confiar en nadie. Miró hacia Lupita dormida e indefensa. Si algo salía mal, ¿quién la protegería? Solo tenían 300 pesos en casa, pero para algunos ladrones eso era suficiente. Pero entonces, como un susurro que venía de lo más profundo de su alma, escuchó otra voz. No era audible, no era externa, pero era tan clara como si alguien le hablara al oído. Yo era extranjero y me recibieron, tuve sed y me dieron de beber. Esteban conocía esas palabras. Las había escuchado 1000 veces en misa. Las había leído en su vieja Biblia gastada. ¿No había pedido él mismo ayuda divina momentos antes? Se persignó rápidamente y tomó una decisión. Dios, si este es tu instrumento, úsalo, pero protege a mi nieta, murmuró. Bajó las escaleras con cuidado, abrió la puerta principal y salió a la tormenta. La lluvia lo empapó inmediatamente, fría como hielo. El hombre seguía allí, ahora completamente inmóvil, y Esteban pudo oler el fuerte aroma a alcohol mezclado con el olor a tierra mojada. El extraño vestía ropa cara. Eso era evidente incluso bajo la suciedad y el agua. Un traje que alguna vez había sido elegante, zapatos de cuero fino ahora cubiertos de lodo, una camisa de seda desgarrada. Su rostro estaba hinchado, con un corte sobre la ceja derecha, y su cabello oscuro estaba pegado a su frente. No era un vagabundo común, era alguien que había caído de muy alto, muy rápido. Con esfuerzo, Esteban logró levantar al hombre y medio arrastrarlo, medio cargarlo escaleras arriba. El extraño farfullaba palabras incoherentes en su estupor alcohólico. «Perdónenme, no puedo más, déjenme aquí». Pesaba mucho más de lo que Esteban esperaba. Y para cuando llegaron al apartamento, el viejo afinador estaba sin aliento y empapado. Dentro del pequeño apartamento, Esteban trabajó rápido pero con cuidado de no despertar a Lupita. Colocó al hombre en la única silla que tenían, le quitó la chaqueta y camisa mojadas y lo secó con las únicas toallas que poseían. El extraño temblaba violentamente. Sus labios tenían un tono azulado. Esteban lo envolvió en su propia manta, la única gruesa que tenían, y puso a calentar agua para hacer té. Mientras el agua hervía, Esteban limpió la herida de la ceja del sin hombre con alcohol y un trapo limpio. El extraño se quejaba pero no despertaba completamente. Sus ropas, ahora que Esteban las veía de cerca, confirmaban su intuición. Eran muy caras. La etiqueta de la camisa era de una marca italiana que Esteban solo había visto en aparadores. El reloj, aunque cubierto de arañazos, brillaba con el peso del oro verdadero. Preparó un té de manzanilla con canela, el mismo que le daba a Lupita cuando estaba enferma, y ayudó al hombre a beber sorbo a sorbo. El líquido caliente pareció revivirlo un poco. Sus ojos se abrieron brevemente, confundidos, asustados. «¿Dónde?», murmuró. «Está a salvo, señor», respondió Esteban suavemente. «La tormenta lo dejó en mi puerta. Descanse ahora». Buscó en su pequeño armario y encontró su única camisa limpia, una que guardaba para las misas dominicales, y un pantalón viejo pero seco. Vistió al extraño con cuidado, como si fuera un niño grande. Luego calentó el resto de la sopa de frijoles que habían cenado y le dio de comer lentamente. El hombre comía entre sueños automáticamente, y en sus labios se dibujó algo parecido a una sonrisa. Cuando el extraño estuvo alimentado, seco y relativamente cómodo, Esteban enfrentó el siguiente dilema. Solo tenían un colchón,
donde dormían él y Lupita. Miró a su nieta respirando suave en su sueño inocente y tomó otra decisión. Con cuidado, levantó al hombre y lo acostó en el colchón, en el espacio que normalmente ocupaba él. Cubrió al extraño con la manta gruesa y colocó una almohada bajo su cabeza. «Que Dios lo bendiga, Señor, quien quiera que sea», susurró Esteban persignándose. Luego arrastró la única silla hacia la esquina del cuarto, se envolvió en su chaqueta delgada y se sentó a velar la noche. A través de la ventana, los relámpagos seguían iluminando el cielo de Guanajuato, pero dentro del pequeño apartamento, 3 almas descansaban bajo el mismo techo. Una niña inocente, un extraño caído y un hombre cuyo corazón era más grande que sus bolsillos. La madrugada llegó con el silencio después de la tormenta. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, pintando todo de un dorado suave. Esteban despertó con el cuello adolorido y la espalda rígida después de haber pasado la noche en la silla. Lo primero que hizo fue verificar que Lupita siguiera dormida. Estaba bien, respirando tranquilamente, ajena a todo lo que había sucedido. El extraño comenzó a despertar alrededor de las 7. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos al principio, luego con creciente conciencia. Se llevó una mano a la cabeza y gimió, claramente sufriendo los efectos de la resaca. Miró alrededor del pequeño apartamento pobre, luego miró a Esteban, luego a la niña dormida. La vergüenza inundó su rostro mientras los recuerdos de la noche anterior comenzaban a regresar fragmentados. Usted me tartamudeó, incapaz de formar una frase completa. Esteban le ofreció un vaso de agua y 2 aspirinas que normalmente guardaba para sus propios dolores de cabeza. «Beba, señor, lo peor ya pasó». El hombre se levantó con dificultad, tambaleándose un poco, y pidió permiso para usar el baño. Cuando salió, lucía más compuesto pero profundamente avergonzado. Se había peinado con las manos y lavado la cara. «No sé cómo agradecerle», dijo con voz ronca. «No tenía por qué ayudarme. Soy un completo extraño. Pude haber sido peligroso». Esteban sonrió con esa sabiduría tranquila de quien ha visto mucho en la vida. La Biblia dice que no debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No sé si usted es un ángel, señor, pero estoy seguro de que Dios lo puso en mi puerta por alguna razón. El extraño buscó en sus bolsillos y sacó una billetera de cuero fino empapada pero intacta. Dentro había varios billetes de alta denominación. «Por favor, permítame compensarlo. Usted me salvó la vida». Esteban levantó las manos rechazando el dinero. «No, señor. Lo que hice lo hice por Dios, no por dinero. Usted hubiera hecho lo mismo por mí». El hombre insistió, pero Esteban fue firme en su negativa, aunque esos billetes representaban más de lo que ganaba en un mes. Finalmente, el extraño se rindió, pero antes de irse, se quitó una tarjeta de presentación de la billetera. Estaba mojada pero aún legible. «Mi nombre es Rodrigo Santillán», dijo entregándole la tarjeta. «Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, por favor búsqueme. Le debo más de lo que las palabras pueden expresar». Esteban tomó la tarjeta por cortesía, pero no la miró de inmediato. Los 2 hombres se dieron un abrazo torpe pero sincero. Ese tipo de abrazo que se dan 2 personas que han compartido algo significativo sin entenderlo completamente. Rodrigo bajó las escaleras y desapareció en las calles mojadas de Guanajuato, donde el sol de la mañana hacía brillar cada piedra como si fuera nueva. Esteban cerró la puerta y finalmente miró la tarjeta. Rodrigo Santillán, director ejecutivo, Fundación Musical. Santillán. Había un número de teléfono y una dirección elegante en la zona más cara de la ciudad. Lo guardó en el cajón donde tenía sus pocas pertenencias valiosas y no pensó más en ello. La vida volvió a su ritmo normal, pero algo había cambiado en Esteban. No podía explicarlo exactamente, pero sentía una paz diferente, como si una puerta invisible se hubiera abierto en alguna parte del universo. Cuando Lupita despertó y preguntó sobre la ropa mojada colgada en el baño, Esteban simplemente le dijo: «Ayudé a alguien anoche, mi amor, como Dios nos enseña a hacer». Las semanas pasaron y noviembre se convirtió en diciembre. Guanajuato se llenó de luces navideñas y turistas,
Pero la situación de Esteban no mejoraba. De hecho, comenzó a empeorar de maneras que ni siquiera había anticipado. Los trabajos de afinación de pianos escaseaban en esa época del año, cuando las iglesias y escuelas cerraban por vacaciones. El día que todo colapsó fue un martes frío de mediados de diciembre. Esteban había salido temprano a buscar trabajo, dejando a Lupita con una vecina de confianza. Cuando regresó en la tarde, encontró a su nieta en el suelo, luchando por respirar, los labios azulados, los ojos llenos de terror. El inhalador estaba vacío. La medicina se había terminado y Esteban no había podido comprar más. Corrió con ella en brazos hasta el centro de salud más cercano. Los doctores la estabilizaron, pero su mirada fue grave cuando hablaron con Esteban en el pasillo. Don Esteban, la condición de Lupita está empeorando. Necesita un tratamiento más agresivo, medicinas más caras. Y francamente, este clima frío no le ayuda. Debería considerar llevarla a un lugar más cálido, con menos humedad. El doctor le entregó una receta que parecía una sentencia. Medicamentos que costarían más de 3,000 pesos al mes. Esa noche, después de llevar a Lupita de vuelta a casa y acostarla, Esteban se sentó en la oscuridad con la cabeza entre las manos. Había tocado fondo financieramente. El casero le había advertido que si no pagaba el alquiler atrasado en 2 semanas, tendría que desalojarlos. Las deudas médicas viejas habían sido vendidas a una agencia de cobranza que lo llamaba constantemente con amenazas. Y ahora esto, medicinas que no podía costear para mantener viva a su nieta. Por primera vez en años, Esteban sintió que su fe vacilaba. «¿Dónde estás, Señor?», susurró en la oscuridad, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «He tratado de ser bueno. He tratado de tener fe. Ayudé a ese hombre en la tormenta como tú me enseñaste. Pero mi nieta se está muriendo y no tengo cómo salvarla. ¿Qué más quieres de mí?». Los días siguientes fueron una pesadilla. Esteban vendió lo último que le quedaba de valor, el diapasón de plata de su padre, su tesoro más preciado, el instrumento que producía la nota La Perfecta. Un coleccionista le dio apenas 1,000 pesos por él, mucho menos de lo que valía, pero Esteban estaba desesperado. Ese dinero alcanzó para 2 semanas de medicina y algo de comida, pero después de eso, ¿qué? Una noche, arrodillado frente al crucifijo con Lupita dormida detrás de él, Esteban oró con una intensidad que nunca antes había sentido. «Señor, si existe un milagro para mí, si existe alguna salida de este túnel oscuro, muéstramela. No te pido riquezas, solo te pido poder cuidar de esta niña inocente que perdió a su madre demasiado pronto. Ella no merece sufrir. Si alguien tiene que sufrir, que sea yo. Pero sálvala a ella, Señor. Por favor, sálvala a ella». Las lágrimas caían sobre sus manos entrelazadas, mientras el silencio de Dios parecía más grande que nunca. Era el 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Esteban había salido temprano a intentar conseguir algún trabajo de último minuto, cualquier cosa que pudiera darle dinero para pasar las fiestas. No había tenido suerte. Regresaba a casa con las manos vacías y el corazón pesado cuando vio algo inusual. Un automóvil negro y brillante estacionado frente a su edificio, completamente fuera de lugar en ese barrio humilde. Un hombre bien vestido estaba de pie junto al auto, mirando los números de las puertas. Cuando vio a Esteban, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «¿Don Esteban Morales?», preguntó. Esteban asintió cautelosamente, preguntándose si era otro cobrador de deudas. «Soy el asistente del señor Rodrigo Santillán. Él ha estado buscándolo durante semanas. ¿Podría acompañarme, por favor? El señor Santillán desea verlo urgentemente. El corazón de 1900». Esteban dio un vuelco. «Rodrigo, el hombre de la tormenta. No puedo dejar a mi nieta sola», respondió automáticamente. «No es necesario», dijo el asistente con una sonrisa. «Ya hemos arreglado que una enfermera especializada se quede con ella. Está arriba ahora mismo con su vecina». El señor Santillán insistió en que todo estuviera perfectamente arreglado. Esteban subió corriendo y efectivamente encontró a una enfermera profesional jugando con Lupita, quien parecía encantada con la atención. El viaje en el auto fue surrealista. Atravesaron Guanajuato hasta llegar a una zona de la ciudad que Esteban solo había visto de lejos.
mansiones coloniales restauradas, jardines perfectos, seguridad privada. El auto se detuvo frente a una casa imponente de 2 pisos con un portón de hierro forjado. «El señor Santillán lo está esperando», dijo el asistente, conduciéndolo a través de un jardín lleno de fuentes hacia una sala elegante. Rodrigo Santillán estaba de pie frente a una chimenea, mirando las llamas. Cuando vio a Esteban, su rostro se transformó completamente. Corrió hacia él y lo abrazó como si fueran viejos amigos, con lágrimas en los ojos. «Don Esteban, finalmente. He estado buscándolo por todas partes. Esa tarjeta que le di tenía una dirección vieja, y cuando fui a buscar a su edificio, los vecinos me dijeron que no sabían exactamente en qué apartamento vivía». Se sentaron y Rodrigo comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. «Don Esteban, necesito que entienda algo. La noche que me encontró, yo no estaba simplemente borracho. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido a mi esposa 2 años atrás por cáncer. Mi empresa estaba en problemas. Estaba tomando malas decisiones. Esa noche había decidido terminar con todo. Planeaba saltar del puente de la presa después de emborracharme lo suficiente para tener valor». Esteban escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. «Pero algo sucedió», continuó Rodrigo. «La tormenta me atrapó. Caí, me golpeé, perdí el conocimiento. Y cuando desperté estaba en su casa. Un hombre pobre que apenas tenía para sí mismo me había dado su comida, su ropa, su cama. Había dejado que un extraño borracho durmiera junto a su nieta inocente. Ese acto de fe ciega, de bondad pura, me salvó la vida, don Esteban. Me mostró que todavía había bondad en el mundo, que todavía valía la pena vivir». El magnate se levantó y caminó hacia la ventana. «Después de esa noche, todo cambió. Busqué ayuda para mi depresión. Reformé mi empresa. Volví a conectarme con mi fe. Y todo porque un hombre humilde me trató con la dignidad que yo mismo había olvidado. He pasado estas semanas investigando sobre usted, don Esteban. Sé de su nieta, sé de sus deudas, sé de su lucha. Y estoy aquí para decirle que su bondad no será olvidada». Rodrigo sacó un sobre grueso del bolsillo de su saco. «Primero, aquí hay un cheque que cubre todas sus deudas médicas y de alquiler. Más suficiente dinero para que no tenga que preocuparse por dinero. Durante al menos 1 año». Esteban abrió la boca para protestar, pero Rodrigo levantó la mano. «No, por favor, esto no es caridad. Es pago de una deuda de vida. Pero hay más». Rodrigo condujo a Esteban a través de la casa hasta llegar a una habitación grande que había sido convertida en estudio de música. Había 3 pianos antiguos, varios violines en vitrinas y paredes llenas de partituras antiguas. «Esta es mi colección», explicó Rodrigo. «La Fundación Musical Santillán se dedica a restaurar y preservar instrumentos históricos de México. Tenemos una colección de más de 200 instrumentos que necesitan cuidado constante, mantenimiento, afinación». Se volvió hacia Esteban con una sonrisa. «Don Esteban, necesito un director de restauración y mantenimiento, alguien que entienda los instrumentos no solo como objetos, sino como seres vivos que necesitan amor y cuidado. Su reputación como afinador es impecable. Todos en las iglesias y escuelas hablan de su dedicación, de cómo trata cada piano como si fuera una obra de arte. Quiero ofrecerle ese puesto, con un salario digno y todos los beneficios, incluyendo seguro médico completo para usted y para Lupita». Esteban sintió que las rodillas se le doblaban. Se dejó caer en una silla cercana, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Pero señor, yo solo soy un afinador. No tengo estudios formales. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro curtido. Rodrigo se arrodilló frente a él, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Don Esteban, usted tiene algo que ningún título universitario puede dar, un corazón que entiende la música del alma». «Hay más», continuó Rodrigo, levantándose y caminando hacia un escritorio. Sacó unos documentos y se los entregó a Esteban. «La fundación tiene un convenio con el Hospital San José, uno de los mejores en neumología pediátrica. Lupita será atendida por los mejores especialistas, todo cubierto, no solo las medicinas, sino también un
Programa completo de rehabilitación respiratoria. Los doctores me han asegurado que con el tratamiento adecuado, ella puede llevar una vida completamente normal. Esteban leía los documentos con ojos nublados por las lágrimas, incapaz de creer lo que veía. Plan de salud platino, salario mensual de 15,000 pesos, aguinaldo, vacaciones, fondo de ahorro. Era más de lo que había ganado en los últimos 3 años juntos. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo susurrar. ¿Por qué hace todo esto por mí? Rodrigo se sentó a su lado con los ojos también húmedos, porque esa noche en la tormenta, cuando yo era nadie, cuando era solo un borracho caído en su puerta, usted me vio como un ser humano digno de amor. No me preguntó quién era, cuánto dinero tenía, si podría pagarle. Me vio como Dios nos ve, con compasión infinita. Usted me enseñó lo que significa realmente tener fe. Y ahora, permítame devolverle aunque sea una fracción de lo que su bondad hizo por mí. Esa noche, cuando Esteban regresó a Minamesinton, su apartamento, se arrodilló frente al crucifijo con Lupita dormida detrás de él. Pero esta vez, su oración fue diferente. Señor, perdóname por haber dudado. Perdóname por haber pensado que no me escuchabas. Tú estabas ahí todo el tiempo, preparando este milagro. Tenías un plan incluso cuando yo no podía verlo. Gracias, Señor. Gracias por responder mis oraciones de una forma que ni siquiera podía imaginar. Las lágrimas caían sobre sus manos, pero ahora eran lágrimas de gratitud pura. Los siguientes días fueron un torbellino. Rodrigo se encargó personalmente de todo. Pagó todas las deudas de Esteban, habló con el casero para asegurar que nunca más lo molestarían y arregló la primera cita de Lupita con los especialistas. El día después de Navidad, Esteban comenzó su nuevo trabajo en la Fundación Musical Santillán, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Su primer día de trabajo, Rodrigo le mostró su oficina, un espacio hermoso con vista a los jardines, lleno de herramientas de afinación profesionales, libros sobre restauración musical, y en el centro del escritorio, brillando bajo la luz del sol, estaba el diapasón de plata de su padre. Lo rastreé al coleccionista que se lo compró, explicó Rodrigo con una sonrisa. Pagué 10 veces lo que él le dio. Este instrumento pertenece con usted, don Esteban. Algunos tesoros nunca deberían perderse. Los meses pasaron y la transformación en la vida de Esteban fue completa. Lupita respondió maravillosamente al nuevo tratamiento. Los especialistas trabajaron con ella intensivamente y poco a poco sus pulmones se fortalecieron. Las crisis de asma se volvieron cada vez más raras hasta casi desaparecer. La niña comenzó a sonreír más, a jugar como cualquier niña de su edad, a soñar con el futuro. Con su primer salario completo, Esteban hizo algo que sorprendió a todos. Decidió no mudarse a un apartamento mejor inmediatamente. En cambio, habló con su casero y rentó 2 apartamentos adicionales en el mismo edificio. ¿Para qué?, preguntó Rodrigo cuando se enteró. Esteban sonrió con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. Para personas como yo, para los que no tienen a dónde ir. Y así comenzó el proyecto que cambiaría el barrio. Esteban convirtió esos apartamentos en refugios temporales para familias en crisis. Una madre soltera con 3 hijos que había perdido su trabajo, un anciano enfermo que había sido desalojado, una pareja joven que había perdido todo en un incendio. Esteban les daba refugio temporal sin cobrarles y usaba sus conexiones con Rodrigo para ayudarles a encontrar trabajo o recursos. La noticia se extendió por Guanajuato. El afinador de pianos que ayuda a los caídos, lo llamaban. Personas de toda la ciudad comenzaron a donar ropa, comida, muebles. Rodrigo, inspirado por la iniciativa, creó un fondo especial en la fundación para apoyar el proyecto. Otros empresarios se sumaron. Lo que había comenzado como 2 apartamentos se convirtió en una red de ayuda que tocaba docenas de vidas. Cada domingo, Esteban organizaba una comida comunitaria en el pequeño patio del edificio. Todos eran bienvenidos, los residentes de los apartamentos refugio, los vecinos del barrio, cualquiera que tuviera hambre. Cocinaban juntos, comían juntos, oraban juntos. Así como Dios me bendijo cuando más lo necesitaba, decía Esteban, ahora yo bendigo a otros. El bien que recibimos no es para guardarlo, es para multiplicarlo.
Rodrigo visitaba frecuentemente, no como benefactor, sino como amigo. A veces ayudaba a servir la comida, otras veces se sentaba a tocar el piano viejo que habían donado al patio. «Don Esteban», le dijo una vez, «yo pensé que lo estaba ayudando a usted, pero la verdad es que usted me sigue salvando todos los días. Me enseña lo que realmente significa vivir con propósito». La casa de Esteban se había convertido en lo que él siempre había soñado, un refugio para los que sufrían, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Y cada noche, antes de dormir, se arrodillaba frente al mismo crucifijo de madera y agradecía, no por la casa más grande que ahora podía tener, no por el dinero que ahora ganaba, sino por la oportunidad de ser instrumento del amor de Dios para otros. La historia de Esteban Morales nos enseña una verdad que el mundo ha olvidado, que la bondad nunca es un acto desperdiciado, incluso cuando parece que no tiene recompensa. Aquella noche de tormenta, cuando Esteban abrió su puerta a un extraño, no sabía que estaba abriendo también las puertas del cielo para sí mismo. No lo hizo esperando recibir algo a cambio. Lo hizo porque su fe era más grande que su miedo, porque su compasión era más fuerte que su necesidad. Y así es como Dios trabaja, multiplicando el bien que hacemos de formas que nunca podemos anticipar. La semilla de bondad que plantamos hoy puede convertirse en el árbol de bendición mañana. El acto de amor que parece insignificante puede ser el milagro que alguien estaba esperando. Nunca subestimes el poder de un corazón generoso, porque en las manos de Dios, hasta el gesto más pequeño puede cambiar destinos. Recuerda siempre, Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia, y tu historia importa.